Bueno, muy bien, buenas tardes. Estamos aquí en Radio Canal, en el programa de Voces de la Salud, por iniciar un ciclo de enfermedades del oído, de la nariz y de la laringe. Es una especialidad que tiene un nombre muy largo, otorrinolaringología, pero el vulgo nosotros decimos OTRL o ORL. Muchas gracias, doctor Horacio Angeli, por aceptar el desafío de venir a hablar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y fundamentalmente para que el público entienda qué es lo que puede hacer para la prevención de las enfermedades de la especialidad. Esto es una cosa que la idea es hacer lo que nosotros modestamente llamamos educación para la salud, para que es una de las, siempre yo hago hincapié en uno de los postulados de la atención primaria de la salud, y que creo que es muy importante que una ciudad, un pueblo, la gente educada, entre comillas, en salud, tiene más chances de conservarla, es decir, de estar sano. Bueno, el doctor Horacio Angeli, además de amigo personal, él es un reconocido especialista de San Francisco, que se formó en la residencia, le hizo en el Hospital Córdoba de Córdoba, con el famoso profesor Eugenio Romero Díaz, que fue un pionero de la especialidad en la ciudad de Córdoba, y hace más de 40 años que trabaja en la Clínica Regional del Este. Así que vamos a tratar de aprovechar toda su experiencia. Como a veces suelo decir yo, en 40 años debes haber visto 2 o 3 anginas. Alguna nomás. Sí. Alguna. Bueno, la idea es empezar por las causas más frecuentes de consulta, la gente que va a tu consultorio, pues la causa más frecuente, y vamos a tratar de ver si podemos ordenarnos en hablar de las enfermedades de las amígdalas, de las enfermedades de la faringe, las enfermedades de la laringe. Después pasaremos, de acuerdo un poco al tiempo, en las enfermedades de los senos paranasales, las enfermedades del oído. Y me gustaría que con la ayuda de las imágenes mostremos unos esquemas simples de la anatomía de la especialidad, para que el televidente se ubique a dónde están los órganos de los cuales vos vas a hablar. Si te parece, podemos empezar. Yo te voy a preguntar cuáles son las anginas más frecuentes, qué tipos de anginas hay, cuánto la famosa automedicación con el simple dolor de garganta, a veces que es por un resfriado y que son por enfermedades víricas, hacer hincapié en la no automedicación en la especialidad y en todas las especialidades, que lamentablemente eso lo ve uno con bastante frecuencia, y no solo que no hace bien, sino que hace mal, porque se suspenden los antibióticos, viene la resistencia y demás. Pero vos sos el que sabés, así que toda tuya la audiencia. Bueno, en realidad en nuestra especialidad tiene que ver las estructuras anatómicas, que empezamos por la faringe, la boca, la faringe, la nariz, los senos paranasales, la laringe y el oído, tiene que ver con importantes funciones, que son la respiración, la fonación, la audición y también el equilibrio. Y bueno, en cuanto a la pregunta que vos me empezás a hacer sobre las faringitis y sobre las amigdalitis, estas pueden ser virósicas o bacterianas. Y por suerte tenemos el anillo linfático de Waldeyer, que está compuesto por un acúmulo de células linfáticas, glóbulos blancos y linfocitos, que son muy importantes porque es la primera barrera en contra de las infecciones
que pueden venir con los gérmenes, con los virus. Y bueno, está constituido este anillo linfático de Waldeyer por las amígdalas palatinas en la faringe. En la faringe tenemos 3 zonas: la orofaringe, que es la garganta en sí; la rinofaringe, que está más relacionada con la nariz, la sinusitis, los senos paranasales; y la laringofaringe o hipofaringe, que es donde pasa el aire y los alimentos, y donde está la caja del habla, que son las cuerdas vocales. En cuanto a las faringitis, como vos bien dijiste, hay de tipo virósico, bacteriano y también micótico, y hay que saber diferenciarlas para poder medicarlas correctamente. Como también dijiste vos, muchas veces los pacientes en el apuro por salir de este paso, de estas infecciones, porque cursan con dolor de garganta, con temperatura, con malestar general, dolor para tragar, bueno, toma a veces antibióticos que no son necesarios o que no son los precisamente indicados. Claro. O sea, hay antibióticos que son compuestos, que son más fuertes, y se deben dejar para las infecciones graves, sino también creamos una resistencia a los antibióticos, y cuando los necesitamos no hacen el efecto o la respuesta que necesitamos. Sí. Las amígdalas son eritematopuláceas, las amigdalitis, con placas blancas, las que generalmente son bacterianas y que necesitan de antibióticos. Pero lo más común es el resfrío o la angina gripal, virósica, que también cursa con mucho dolor y que se debe tratar únicamente con soluciones salinas o gargarismos, ya sean antisépticos, que se venden en las farmacias, y si no, cambiándole el medio de acidez y alcalinidad a donde se desarrollan los gérmenes, simplemente con solución de bicarbonato de sodio. Y por supuesto la parte sintomática, que son analgésicos, antipiréticos si hay temperatura, ¿no es cierto? Y entre 3 y 7 días estas anginas están curadas generalmente. Son generalmente de tipo agudo, las que duran menos de un mes, de hasta 3 semanas o 4, subagudos, ya sea las pultáceas o virósicas, que demoran hasta 3 meses en curarse, y crónicas, las que demoran más de 24 meses, ¿no? Que ya ahí no solamente hay que tomar medidas con antibióticos, sino controlar también la parte inmunitaria de los organismos, por supuesto con la ayuda del laboratorio, y a veces con medicación de inmunidad, con vacunas, se puede llegar a distanciar los problemas de amigdalitis, y bueno, cuando no se obtienen los resultados que se espera, hay que llegar a la amigdalectomía, o sea, la operación de las amígdalas. Una pregunta, ¿cuáles son los parámetros de tu especialidad, los parámetros clínicos, de laboratorio, de evolutividad de la enfermedad, de la frecuencia de la angina pultácea en el curso de un año, en general, que me decían no hay nada en absoluto, para hacer una indicación quirúrgica? Bien, mirá, la indicación quirúrgica está dada por la frecuencia y la gravedad de la infección, pero se considera que en el año más de 3 a 5 amigdalitis con placas, pultáceas, y que dan trabajo para curarla, el caso es quirúrgico. Estamos hablando de las amígdalas palatinas, pero también debemos considerar que el tejido linfático de Waldeyer está constituido por las amígdalas palatinas, por la amígdala faringia, que son las adenoides,
que son muy frecuentes, que estén hipertrofiadas, dos tipos de amígdalas en los niños, en la infancia. Y también tenemos las amígdalas linguales, que están en los bordes de la lengua, en los bordes posteriores de la lengua, y en los pequeñitos recién nacidos, las amígdalas, el tejido linfoideo que está alrededor de las trompas de Eustaquio, que ese va perdiendo importancia en la medida que se va desarrollando el niño con el crecimiento. Sí. Para que se ubique la audiencia, ubica por favor qué es y a dónde están ubicadas las trompas de Eustaquio. Ahora acá vamos a tener imágenes que nos van a indicar que las amígdalas palatinas están a los lados de la faringe, y que son las que comúnmente se operan. Claro, que son las que cuando uno, como clínica, abre la boca con las ves ahí a cada lado. Uno las ve. Las que siguen son las amígdalas linguales, que están al borde de la lengua, en el sector posterior, y a los bordes de la lengua. Se hipertrofian, también se infectan y también tienen placas blanquecinas, eritematopuláceas. La otra amígdala es la amígdala faríngea o adenoides, que no solamente puede causar problemas infecciosos, sino también respiratorios, respiración bucal, ronquidos, apnea del sueño, y cuando trastorna la vía respiratoria, hay 3 grados de tamaño, el 1, el 2 y el 3. El 3 es directamente quirúrgico, el 2 si no se desinflama con la medicación y con el crecimiento también es quirúrgico, porque va deformando el paladar, va deformando la implantación de los dientes y puede producir apneas, ¿no es cierto? Apneas de sueño. En una época se decía, desde el punto de vista clínico, de los niños con hábito linfoideo, que eran niños a veces no se desarrollaban lo suficiente, que tenían la boca media abierta, como tenían dificultad para respirar por la nariz. ¿Eso tiene alguna...? Sí. Tiene asidero. Sí. Se llama fascia adenoidea. Fascia adenoidea, exacto. Y bueno, y vos me preguntabas también de las trompas de Eustaquio, ¿dónde están? Las trompas de Eustaquio son unos conductos que comunican la nasofaringe o rinofaringe, la parte más superior de la faringe, con el oído medio. Claro. Y tiene que ver con el intercambio de presiones con el oído medio. En la primera etapa de la niñez hay un tejido linfoideo alrededor de estos orificios de la trompa de Eustaquio, de ese conducto, en la rinofaringe. Me decías de la rinofaringe. Perfecto. Después de las amígdalas linguales. La amígdala faríngea son las adenoides. Las amígdalas palatinas son las que vemos al bajar la lengua, y las linguales las que están a los lados de la lengua. Perfecto. Muy bien. Ahora para relajar un poco el programa y no hacerlo tan serio. Sí. En una época, se decía que te operaba de las amígdalas y vos abrías la boca. Si abría la boca, se tenía que operar las amígdalas. Pero bueno, dejemos la parte, digamos, jocosa. Actualmente, la amigdalectomía o la extirpación de las amígdalas, ¿es más frecuente o menos frecuente que hace 20 años o 30 años atrás? Ha tenido sus etapas. Sí. En un primer momento, digamos, fue muy frecuente. Luego, con el tiempo, se pasó a la parte contraria, a decir, no, las amígdalas son un órgano de defensa, están en el anillo linfático de Waldeyer, es un filtro para las infecciones porque enseguida reaccionan, igual que la nariz purifica el aire con las vibrisas, lo que entra por la boca y por la garganta, las amígdalas lo frenan. Entonces se pasó a otra etapa. Yo trabajé en la clínica del niño en Córdoba, y bueno, uno de los pediatras emblemáticos, Resónico, Carlos Resónico, antes de dejarnos operar una amígdala, mi jefe, que era Carignani, hacía todos los tratamientos posibles. Y
Carlos, Y ahora, perdón, Carlos Resónico. Falleció, ya está el hijo. Maestro de los maestros. Sí. Maestro de los maestros de la pediatría. Sí, tenía consultas de todo el lado de la República y llamados telefónicos permanentes en esa época que yo estaba. Te hablo del año 78, 79, 80, 81, hasta que yo me vine a vivir a San Francisco, ¿no? Y bueno, algo más de las indicaciones, sí. Después de esa etapa, llegamos a un punto intermedio. Cuando son un foco infeccioso, que se repite durante el año y que hay que tratarlas con antibióticos, y cuando hay más de 5 por año, o que son muy grandes por el tamaño, o porque esas son las indicaciones de amigdalectomía, o también que molestan para la respiración, para la fonación, para el habla, o que también hay indicaciones relativas como el mal aliento, la halitosis, porque las amígdalas son glándulas, fabrican una sustancia, tiene de 17 a 21 criptas por donde sale. Como unas frutillas. Exactamente, como una frutilla. Y por ahí sale calcium, que con la oxidación, los fenómenos de óxido-reducción de la boca y las bacterias que hay en la boca, cuando se eliminan esos corpúsculos amarillentos, tienen olor fétido, mal olor, mal olor a podrido. Y eso a gente que está acostumbrada, que necesita intercambiar conversaciones, ¿no es cierto?, por su trabajo, lo molesta. Yo tenía un paciente que quería que lo opere a toda costa porque tenía halitosis, mal aliento. Es una de las indicaciones relativas. Es la que menos incidencia tiene, ¿no es cierto? A ver, en la práctica clínica mía, cuando yo le revisaba la garganta a los pacientes, a veces te encontrabas con esas imágenes de calcium. Sí, que la gente cree que son placas. Claro, exactamente. Y se toman antibióticos. Claro, pues dice, doctor, yo abrí la boca, me miré en el espejo y me vi todas las plaquitas blancas, entonces tengo placas, pero no tengo fiebre. No, claro. Esas son calcium, que es, digamos, producto de detritus. Justamente. Se llama, ¿cierto? Y la otra de la placa, que generalmente inclusive es más blanca, nacarada, más intensa y se acompaña de fiebre, a veces adenopatía. Adenopatía cervical, claro. Eso es importante, digamos, para la audiencia, que si en algún momento son curiosos y se miran la garganta y se ven una plaquita blanca y sin dolor y sin fiebre, dolor, no es infección. No es infección. Consulte con su médico especialista, con su clínico, y él le va a aconsejar qué es lo que tiene. ¿Sabés qué hago yo? Le pongo el bajalengua y exprimo un poquito la amígdala, sale el calcium y se lo muestro. Y le digo, mire, es esto, no se preocupe, esto no es infección. Y eso es una de las causas que sí dan la halitosis. Y nos olvidamos de citar los cánceres y hemorragias de amígdalas, que es otra de las causas de cirugía, o por lo menos que merece, más que todo cuando es unilateral. A mí me ha tocado diagnosticar en algunas oportunidades cáncer de laringe, y hay que hacer, de amígdala, y hay que hacerle una biopsia, más cuando te decía es unilateral y tiene una imagen así ulcerosa o de crecimiento exofítico, con dolor y adenopatía. En general, ¿y la anatomía patológica del cáncer de amígdala siempre es un linfoma, o la mayoría de las veces, o no? No, nosotros, es común, pero nosotros en realidad hacemos la biopsia, lo mandamos al anatomopatólogo, si la confirma, al oncólogo. ¿Es un adenocarcinoma o cuál es lo más frecuente, o digamos, a ver, cuál es el cáncer más frecuente de amígdala? La medida osteológica. No, realmente no la sé. Porque nosotros cuando diagnosticamos y nos dicen que es cáncer, lo mandamos al oncólogo, que haga el tratamiento que considere necesario, quimio, rayo y la extirpación. Generalmente se ocupan ya, porque hay adenopatía cervical y demás, el especialista en cabeza y cuello. Yo recuerdo un caso como clínico que debutó
su linfoma con una amígdala aumentada de tamaño y con una adenopatía. Claro. Que inclusive que al inspeccionarlo al paciente, en la consulta, venía por febrícula, decaimiento, le veo, por supuesto, debajo de la mandíbula, un ganglio. Un ganglio, Claro. le pongo el bajalengua y tenía una amígdala. A mí me pasó, hay pocos cánceres de amígdalas, Claro, sí, no es vemos frecuente, tanto. No es frecuente, claro. Pero me tocó atender por lo menos 3 en mi carrera, ¿no es cierto? En mi trabajo de tantos años. Claro. Así que también, esto para que la gente se quede tranquila, es decir, el cáncer de amígdala, como dice el doctor, no es frecuente. No es frecuente. Y la mayoría de las veces cuando uno tiene un dolor de garganta y se le aparece una adenopatía, un ganglio, es algún proceso infeccioso, Sí. sea vírico o bacteriano, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hay de esa, no sé si es como una leyenda o que mucha gente se opera de amígdalas porque tenía indicación y después padece de una faringitis crónica muy tórpida Y es cierto. que sí, es cierto. Sí, es cierto, porque como hablábamos al principio, las amígdalas son una barrera de defensa. Claro. Y eso es lo que Resónico decía y defendía con mucha vehemencia. Sí, sí, sí. No operarla, excepto que ya Sí, tenga sí, muchos procesos infecciosos. Claro, obvio. Él se iba ya Sí, sí, a exacto. otro extremo. Claro, pero como Que siempre- tiene sus fundamentos, Claro, ¿no es cierto? claro. ¿Viste? Que, Pero como en toda cosa de la vida, ni pelado ni con 2 pelucas, como a mí Sí. me gusta repetir lo que dice un amigo mío. Ni tan tan ni muy muy, exactamente. Bueno, contanos algo de las Cuerpos extraños, Cuerpos ¿qué de- querés? de- Lo que vos quieras. Bueno, lo que vos veas con frecuencia, es decir, cuerpos extraños en la garganta, la famosa espinita de pescado o alguna otra Famosísima. cosa, ¿no es cierto? Así en la garganta, bueno, después hablando de cuerpos extraños, los niños que se ponen la bolita nariz. en la nariz, ¿Cómo no? contanos un Mira, en la garganta lo que vos citaste es lo más frecuente, las espinas de pescado, Claro. que se pueden clavar desde en las amígdalas o la faringe hasta más profundamente en la faringolaringe y da más trabajo para extraerlas. Claro. Primero hay que hacer un buen examen directo, Claro. laringoscópico indirecto y con una fibra óptica. Claro. Y cuando localizamos, que a veces es difícil por el reflejo nauseoso, o por los reflejos que hay, Claro. por el mismo frontoluz que tenemos, Claro. o por la fibra óptica, bueno, hay que hacer anestesia local. A veces hay que hacer anestesia general, anestesiarlo al paciente para poder extirparla con Claro. laringoscopio. Generalmente se pueden extraer en el consultorio bien. Pueden estar ubicadas, ya te digo, desde la lengua, en las amígdalas, Claro. o un poco más profundo, epiglotis, la entrada al esófago, ¿no es cierto?, los senos piriformes. Claro. Y bueno, a veces nos tenemos que hacer ayudar por los gastroenterólogos. Claro. Y también hay huesos de pollo, acá antes se sabía cazar perdices, Sí, huesitos de perdices que se clavaban. Y otras veces tallos de alimentos, Ajá. por ejemplo, laurel. Claro. Laurel, una vez un colega mío, Raúl Ambrosio, yo estaba haciendo la residencia y sacó en la residencia una hoja de laurel Mirá. enclavada bien adentro, que Mirá. todos nos quedamos asombrados. Mirá. Y otras veces tallitos Claro. de hojas o de condimentos, ¿viste las hierbas que Sí, le sí, ponen exacto. a las pizzas y Sí, demás? sí, Y sí. una vez me sucedió un caso anecdótico en un restaurante conocido de acá de San Francisco. Llegó un viajante y bueno, pidió la carta, el plato, y mientras le trajeron los grisines y la primera copa de vino, apenas se sentaba, se clavó algo en una amígdala a la izquierda y era uno de los pelos
de alambre de los cepillos con que limpian, sí, otras o veces en media luna. El pelo de alambre clavado, y como la amígdala es un tejido esponjoso, claro, se clava adentro. Claro. Y a veces es difícil verlo, pero lo pudimos ver, lo sacamos y después se fue a cenar tranquilo. Por eso los clínicos decíamos porque lo aprendimos en la facultad de nuestros maestros, masticar hasta los fideos. Yo eso lo digo frecuente acá desde este programa y del interior que tenía. Es decir, tomarse su tiempo para comer, no hacer taquifagia, es decir, claro. comer. Y generalmente cuando uno está comiendo, no hablar, sino masticar. Todo a la vez. Claro. Todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Está mal. No se puede, ¿no es cierto? E inclusive siempre decimos que no hay mejor digestivo que el primer paso. Que el primer paso y que la masticación. Que una buena masticación. Claro. Y no es que uno con eso evita los accidentes de cuerpo extraño. Pero se previenen. Pero los disminuye en forma se previenen mucho. Más que todo no estar a lo mejor viendo televisión o hablando, más que todo hablando con otra, no se puede hablar, respirar y comer. Después los famosos niños envueltos que le ponían el ¿te acordás? Sí, eso por comer rápido, también no masticar bien. Hubo accidentes graves. Sí, graves, sí. Graves, con los escarbadientes. Tal es así que en muchos restaurantes los dejaron de utilizar. Claro. Los de palillo, de madera y los de plástico. Sí. E inclusive había no hace mucho vi de un niño que por ahí le ponen los cubiertos de plástico, el tenedor de plástico y el diente de plástico. Y el diente, claro, realmente. Se lo parte y claro, son cosas que parecen muy banales, pero lamentablemente ocurren y pueden tener consecuencias muy severas, si hay perforaciones de órganos, de vísceras y demás, ¿no? Una vez me tocó sacar del esófago, hace muchísimos años, y no había fibra óptica. Teníamos un endoscopio rígido que lo había comprado en Ono Ferrero, a pila. Le saqué a una señora grande ya, sin diente, prótesis dental, del esófago, una vez. Se lo dejamos después a los gastroenterólogos. Pero en esa época no había, estaba ASNE, había pocos gastroenterólogos, pero los otorrinos, como el doctor Minuzzi y el doctor Sorsi, tenía los mismos aparatos. Chevalier Jackson, ¿no se llamaba? De Jackson, sí, Chevalier Jackson. Minuzzi lo tenía, Sorsi lo tenía, y en el Ferrero, Emilio Ferrero, el padre de mi suegro, también lo tenía y yo lo usé en esa oportunidad. Que acá, ¿sabés quién lo pudo hacer? También lo hacía Villafañe. Ajá. El doctor Villafañe, el Cota, también lo sabía usar. Así es. Después cambiaron los tiempos, la tecnología, por supuesto, y es distinto.